Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes o muy buenos días a todos y todas. Soy Silvia Navarro Aguas, coordinadora de proyectos en la Fundación Gabo, y en nombre de esta y de CAF, Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, les doy la bienvenida al último seminario web del ciclo Rumbo a la COP30, herramientas para una cobertura climática efectiva. Muchísimas gracias a todos y todas por habernos acompañado durante estas 4 semanas, por su tan activa participación durante estos seminarios. Y bueno, el día de hoy hablaremos sobre qué pasa después de una COP, qué compromisos asumen los países, quién les hace seguimiento, cómo acceder a la información clave. Y antes de darle la bienvenida a Thais Gadea Lara, a quien ya conocen, quien ha estado con nosotros en todos estos seminarios, quisiera aprovechar para adelantarles que pronto estaremos publicando las relatorías de cada uno de los seminarios web en nuestra página www.fundaciongabo.com, y además a más o menos unas 5 semanas estaremos publicando una caja de herramientas virtual con la que podrán tener acceso a una guía práctica para cubrir la COP30 y en general cualquier COP, no solamente la de este año, en general cualquier COP, ya sea de manera presencial o virtual. Entonces estén muy atentos para que puedan recibir toda esta información y tener este insumo y prepararse para cubrir la COP que este año será en Belén, Brasil. No siendo más, invito a Thais Gadea Lara, periodista especializada en cambio climático y negociaciones climáticas. Y hola Thais, ¿cómo estás? Bienvenida. Gracias nuevamente por acompañarnos. Hola Silvia, muchas gracias por la introducción y parece mentira, pero ya se pasó, eran como las 4 semanas, ¿no? Del ciclo. Pero bueno, como dijiste, ya diste el spoiler de no termina acá porque en verdad después va a haber mucho material. O sea, no les estamos dando lugar a que digan que no van a poder tener herramientas y conocimiento como para cubrir la COP. Ese es nuestro principal propósito, ¿no? Que la COP se cubra. Así que también vamos a Sí, estar ahí atentos a que nos compartan la cobertura. Así que bueno, sí, si te parece, porque tenemos también un encuentro cargado hoy y lo que más deseamos es que podamos tener distintos espacios de preguntas, así que arranco con el claro que material sí. que tenemos. Gracias. Adelante. Y bueno, bien, como decía ahí Silvia, hoy después de lo que venimos viendo, ¿no? En donde hicimos un primer raconto histórico de los hitos de casi 3 décadas de negociaciones climáticas en el primer encuentro, luego nos enfocamos en el tema transversal y corazón de las negociaciones, que es el financiamiento, para en el tercer encuentro que tuvimos la semana anterior ver cuestiones más referidas a cómo cubrir desde los contenidos periodísticos, pero también desde la logística, desde dónde acceder a la información, que fue toda esa parte con las oficiales de comunicación de la convención, creo que mucho más práctica y útiles para ustedes respecto de no solo cómo cubrir, sino también, o sea, cómo ejercer, ¿no? El periodismo, o sea, cómo hacer posible nuestra labor, ya sea estando en Belém o a distancia. Y el encuentro de hoy continúa con este cómo cubrir la COP, pero sobre todo en lo que hace al momento del después, partiendo por el momento de qué es lo que pasa cuando la COP termina, ¿no? Porque suele haber mucha preparación, y mucho contenido y mucha cobertura previa y durante, pero eso después es medio como que queda totalmente efímero, ¿no? Cuando la COP termina y en el después. De hecho, si bien entre algunos de los motivos pueden estar las cuestiones de posibilidad económica de asistir, pero de todos los periodistas que asisten a una COP, uno ve que en la segunda semana ya de por sí hay muchos menos que en la primera y que los que se quedan al final son muchos menos que los que estuvieron antes. Y esto un poco tiene que ver con que en el final lo que básicamente ocurre en la COP tiene que ver con lo técnico de las negociaciones, entonces son generalmente los periodistas que siguen lo que es ese proceso complejo político y técnico sobre el cual venimos conversando, pero también tiene que ver con esta cuestión de, bueno, cuál es también el interés, ¿no? Que suele haber o no en los medios para una cobertura en profundidad de lo que son los resultados. Así que sin más, les voy a compartir pantalla. Ahí Silvia, te pido si me confirmas que se vea bien. Te ve perfecta, Thais. Buenísimo. Entonces, el cierre de la COP
Yo lo considero que así como la previa puede ser importante y sobre todo explicarle, ¿no? Y hacer comprensible a las audiencias cuáles son los temas de negociación en una COP. El reportaje de cierre es uno de los claves porque tienen que ver con, bueno, qué resultados, ¿no? Termina dejando una conferencia, teniendo en cuenta justamente que no suelen ser resultados acabados, sino que muchas veces van en línea, ya sea con lo que se negoció en la edición anterior o con lo que sigue. Pero tiene una importancia esto de comprender, ¿no? Y de analizar aquello que se decide y aquello que no se decide, porque lo que no se decide también da cuenta, ¿no? De algo, muestra donde no hubo consenso, muestra donde aún hay diferencias de posiciones entre países. Y será tan importante que si bien son los menos, pero yo a lo largo de estos años he conocido a muchos periodistas de que están las 2 semanas cubriendo las negociaciones y que la única publicación que hacen es la final, que es la de análisis, con mucha profundidad, con a veces con una serie, ¿no? De publicaciones y no una sola, pero que lo que busca dar cuenta es esto, ¿no? De llevar un poco de entendimiento respecto de cuáles han sido las decisiones que se toman en una edición de COP. Ahora bien, generalmente suele haber, no sé si marcarlo como errores, pero sí que hay un montón de posibilidades de mejora respecto de lo que es la cobertura, de lo que es el cierre de una COP. A mí generalmente me pasa que cuando termina la COP y empiezo a ver los titulares, es mi momento en el que, como van a ver hoy, empiezo a hacer captura de pantalla, porque sé que me van a terminar sirviendo para talleres como este. Y en donde van a entender ahora, espero como el argumento detrás de por qué considero que en algunos casos se debe todavía mejorar y que todo esto tiene que ver con no hacer una defensa del proceso de Naciones Unidas, pero sí no alimentar ciertas críticas, ¿no? Que hay hacia el sistema de Naciones Unidas por ejemplo, poner ciertos adjetivos calificativos en un título respecto de lo que son los resultados. Tiene de nuevo que ver con esto de comprender la complejidad del proceso y de lo que verdaderamente significa un resultado o no. Entonces, ¿cómo cubre el cierre de una COP? Creo que lo principal tiene que ver con evitar el uso de las categorías de triunfo o de fracaso, que eran dos calificativos que se solían dar en lo que era la etapa previa, ¿no? A lo que fue el Acuerdo de París, donde el verdadero gran objetivo paraguas que se trataba, ¿no? De alcanzar en los años previos a través de las COPs climáticas era lograr que los países, que todos los países, ¿no? Consensuaran un acuerdo climático global. Entonces, ¿por qué hablamos sí de, por ejemplo, el fracaso de Copenhague? Porque, bueno, ahí falló ese objetivo y falló encima de la peor manera, generando desconfianza entre los países, rompiendo un poco, ¿no? Lo que era esas características propias, ¿no? Del sistema multilateral. Entonces, esto venía más con esa etapa previa, ¿no? En la que, si bien se trabajaban en pequeñas cosas, había un objetivo muy global, que era el de llegar a un acuerdo, y por eso se podía hablar en París de, bueno, hubo un triunfo en las negociaciones, hay un acuerdo, así como también cuando no lo hubo previamente en Copenhague, hubo un fracaso. Pero desde París, como vimos, en lo que se trata, en lo que son las negociaciones de implementación del acuerdo, en verdad no es que hay un triunfo o un fracaso. Hay avances, hay estancamientos, hay bloqueos, hay desafíos. Y sobre, como vimos en los encuentros anteriores, un montón de temas al mismo tiempo. Decir que hubo un triunfo o un fracaso, uno podría decir, pero que respecto de que de financiamiento, de adaptación de mercados de carbono, del Fondo para Pérdidas y Daños. O sea, como todo se empieza a hacer más técnico y por lo tanto más complejo, utilizar este tipo de categorías en verdad no es representativo de cómo una COP, ¿no? Verdaderamente termina. Y con esto no quiere decir que no hay que hablar de esas cosas que realmente no se terminan decidiendo. Por supuesto que no. Y si vienen siguiendo mi cobertura, saben que yo soy la primera, ¿no? Que es la que critica y visibiliza aquello que no se decide. Pero es muy fácil, yo creo, sirve en televisión, triunfo, fracaso son palabras cortas, o sea, sirve mucho para titular. El tema es que no es representativo de lo que realmente el cierre, ¿no? De una COP significa y
como generalmente lo que más se viene usando es fracaso, ¿no? Porque siempre hay algo respecto a algún resultado que no termina siendo 100% lo más ambicioso que se esperaba, y esto da la pauta y alimenta mucho más lo que es este pensamiento de, bueno, los políticos se juntan, hablan, no deciden nada y no está pasando nada con la acción climática, las COPs no sirven, ¿no? Entonces se alimenta esto de las COPs no sirven, las COPs no sirven, que hoy después vamos a hablar un poco sobre esto con los invitados. Pero insisto que más que nada el principal argumento tiene que ver con que no es representativo de lo que realmente son los resultados de una COP. Se trata de avances, estancamientos, desafíos y que hay que analizar en eso. ¿En qué se avanzó? ¿En qué no se avanzó? ¿Y por qué no? O sea, ¿dónde estuvieron ahí los bloqueos? ¿Qué es lo que queda por avanzar en las próximas ediciones? Y analizar esto de que nunca el ritmo de las negociaciones climáticas está yendo al ritmo, ¿no?, que la crisis climática demanda. Y ahí está el principal desafío para lo que es el proceso de las COPs. Y acá, en esto que yo les decía, que suelo hacer captura de pantallas, ¿no?, de lo que son los títulos, ustedes fíjense, la del año pasado, que fue la COP en donde el principal tema que había, o uno de los más importantes de definición, tenía que ver con la NCQG, con la nueva meta de financiamiento climático, el concepto de fracaso aparecía un montón en los titulares durante y después, ¿no?, de lo que fue la COP, y después ahí abajo ven como dos ejemplos, ¿no?, de títulos que buscaron indagar un poquito más, o sea, salir de lo del concepto de fracaso. De hecho, ese que decía como que fue muy, digamos, muy poco y también muy tarde, como darle, desmenuzar un poco más, ¿no?, lo que podría ser el concepto de fracaso y analizar, sí, en profundidad qué realmente significa de esa NCQG que no fue lo que se esperaba o que no tuvo la ambición que se necesitaba. Entonces eso, era muy fácil el año pasado, y yo que había venido siguiendo un montón el tema de la NCQG, no les puedo explicar cómo estabas. Yo ya estaba en el aeropuerto cuando fue el martillo, digamos, de cierre del plenario, y lo que venía analizando no era nada de lo que la NCQG tenía que ser. Era muy fácil decir, bueno, no, es un fracaso esta meta de financiamiento, o sea, esto salió todo mal, cerró todo mal. Por suerte, yo no tenía que publicar inmediatamente, o sea, y eso es algo que, como les voy a dar, ahora les voy a decir algunos consejos, como que yo eso lo trato como de, con los editores siempre de coordinar, en donde a veces hoy con las redes sociales uno puede hacer como algo más de síntesis en las redes sociales, pero que después tomarse unos días para lo que es un análisis más profundidad a publicar, y eso es lo que yo al menos suelo coordinar con mis editores. ¿Y por qué? Por esto de que se requiere, ¿no?, análisis más en profundidad de estas cuestiones técnicas. Y hablando con los expertos, ¿no?, desde el aeropuerto incluso, si bien lo tenía que publicar a los días, pero yo ya quería ir comprendiendo como algunos de los últimos cambios, los mismos expertos que me decían, no, no tiene la ambición, pero bueno, dado el contexto que Estados Unidos ya sabemos que se va a terminar retirando y que por lo tanto no va a poner plata, y quizás es mejor ahora al menos tener estos elementos mínimos de una NCQG a no tener NCQG. Entonces uno no podía hablar de fracaso en un 100%, porque los mismos expertos que vienen siguiendo financiamiento climático también te están diciendo, bueno, a ver, ¿qué elementos se pueden tomar? Es mejor en este contexto tener algo a no tener absolutamente nada de movilización de dinero. ¿Qué es lo que hay que seguir pidiendo el próximo año que mejore? Por eso, de nuevo, o sea, complejidad es la palabra que probablemente más mencioné en estos 4 encuentros, pero da cuenta un poco de también cómo nos tiene que elevar un poco a nosotros la vara en la cobertura, ¿no? En donde también es más complejo, pero hace que también tengamos que ser más detallistas, ¿sí?, respecto de lo que es el análisis que hacemos de los resultados. Y después algo que parece medio como tonto, pero que no lo es tanto, que tiene que ver con, ojo con el uso de la palabra acuerdo. Porque es cierto que los países se tienen que poner de acuerdo en qué nueva meta de financiamiento climático van a tener, en
las características de la implementación de mercados de carbono en los indicadores de la meta global de adaptación, pero de ahí cuando a veces se utilizan los titulares de que la COP cerró con un acuerdo y se lo plantea de esa manera, pareciera que tenemos un nuevo acuerdo. Y en verdad el acuerdo que tenemos es el Acuerdo de París. Todo lo otro que se está negociando COP a COP desde entonces tiene que ver, insisto con esto, parece que estoy repitiendo mucho, pero es un poco como la idea general, tiene que ver con cuestiones, sí, técnicas y particulares desmenuzadas de cada uno de los temas para lo que es su implementación, para lo que es el seguimiento, para lo que es la mejora de la puesta en práctica del acuerdo. Esto a veces también es cierto que está un poco promovido por las presidencias de las COPs, porque obviamente la COP sirve como marketing político, ¿no? Y acá no estoy diciendo que eso esté mal, lo hacen todos los países que presiden la COP. Pero cuando se le pone ciertos nombres grandilocuentes a lo que puede ser, por ejemplo, a lo que es cuando la COP tiene una cover decision, que una COP puede o no cerrar con una cover decision, esto es una decisión generalmente del país que preside, que la cover decision no hace referencia a un texto de un tema puntual de negociación, sino que es una suerte de documento que reúne como los temas de discusión que hubo en esa edición e incluso puede agregar otros que sean interés de algunas de las partes, como una suerte de algo así, resumen de ciertos resultados, que a algunas presidencias les sirve más, a otras les puede servir menos hacer eso. Y generalmente a esa cover decision se le suele poner grandes nombres, como en la de Glasgow, que fue el pacto de Glasgow. Entonces en los titulares pareciera de que ya no es el Acuerdo de París, ahora tenemos el pacto de Glasgow. Y en verdad o sea, no tiene la entidad legal ni de proceso de implementación que es el Acuerdo de París. Simplemente es un texto final de lo que es la conferencia, ¿sí? Bajo lo que es el proceso de implementación del Acuerdo de París. Entonces, entendiendo este doble significado que se puede dar del término, tendría un poco de cuidado. Ahí, por ejemplo, van a ver algo que ilustra lo que acabo de decir, en donde los puntos claves del polémico acuerdo de la COP29 o la COP29 termina con un acuerdo vergonzoso, que en estos casos se está refiriendo solo a lo que hacía al eje de negociación de financiamiento, no a todos los demás, ¿no? De la COP29. Y en la COP26 fue uno de los más notorios en donde se dio esto, incluso me acuerdo que en la televisión aparecía mucho, y en la televisión británica, esto de que parecía como un nuevo acuerdo climático, como si fuera algo diferente del acuerdo de París. Insisto con esto, soy muy hincha de los conceptos y demás, pero eso es lo que puede hacer después a una falta de comprensión del proceso o a una confusión que nosotros mismos estamos generando en las audiencias. Yo, y acá Maxi seguramente va a estar después cuando quizás quiera explicar el nombre del medio que él dirige, pero yo siempre prefiero utilizar el término consenso, ¿sí? Porque en definitiva el final de una COP y lo que se decide o no es porque hubo consenso o porque no hubo consenso entre las partes respecto de las decisiones que se adopten y me suelo referir a las posiciones de las partes sobre esos resultados con palabras como satisfacción o insatisfacción, conformidad o disconformidad. Creo que es un poco lo que más describe lo que son las características del proceso. ¿Y por qué lo digo? Porque, por ejemplo, el año pasado hubo consenso, ¿sí? En una NCQG, en una nueva meta de financiamiento, pero como vimos, había muchísima insatisfacción y disconformidad de la mayoría de países en desarrollo. Si solo uno decía de se fueron poco felices los países en desarrollo, pareciera como que en la COP no se definió nada. Y no, hubo una decisión de una NCQG y ellos dieron consenso a eso, pero con insatisfacción y con un montón de diferencias como analizamos en el segundo encuentro. Después, y quizás como venimos hablando, analizar los resultados, ¿sí? Con la profundidad que merecen. Y acá
Como yo decía antes, si pueden en la coordinación que hagan estos meses previos con sus editores y con sus productores, mi recomendación es que si pueden evitar tener que hacer algo, o sea, sacar una nota al momento que termina la COP, eso lo va a hacer la BBC, eso lo va a hacer CNN, o sea, lo van a hacer las agencias. ¿Sí? Y los medios grandes que muchas veces alimentan esa nota de lo que son las agencias. Me parece que el mayor diferencial que podemos dar nosotros es el de dar un análisis, ¿sí? Detallado, más en profundidad de los resultados. Y eso lleva tiempo, porque incluso no es el mismo análisis que yo puedo hacer después de haber estado las últimas 48 horas de una COP durmiendo quizás 4 horas en total o menos, a que si quizás, bueno, duermo en el vuelo un poco de lo que fueron todas las negociaciones, vuelvo sobre el texto, vuelvo sobre las palabras, vuelvo sobre lo que me dicen los expertos. Y ahí el análisis va a ser un poquito mejor de lo que pudiera haber sido si uno lo tenía que hacer a las corridas. O sea, no digo que el que tenga que ser bajo presión a las corridas esté mal, pero sí es cierto que son cuestiones muy complejas para analizar y que quizás hay algunas cosas que se pierden en ese momento, tanto a nosotros como a los expertos con los, digamos, a los que solemos consultar, ¿no? Para tener en cuenta cuáles son sus diferentes miradas sobre lo decidido. Y sobre todo porque hay muchas cosas que cambian, que aparecen a último minuto. Entonces, si bien uno ya en la segunda semana empieza a prever un poco cómo van a ser los resultados, cómo puede terminar la negociación de, por ejemplo, el tema que uno sigue, siempre suele haber ahí alguna nueva carta que aparece sobre la mesa y que cambia, ¿no? Un poco las cuestiones que amerita eso sí el análisis. Y entonces ahí también lo que recomiendo es no solo lograr tener un poco más de tiempo para análisis, pero también debido a la complejidad, ¿no? Y debido a que ahora a la mayoría de los editores y productores les gusta todo más breve y no tanto prolongado, tampoco pretendan agotar todo el análisis en un único artículo, porque sería intentar apretar un montón y no se justificaría. Como que traten también de ver en si pueden hacer una serie, ¿sí? De análisis de los resultados que deja la COP, ya sea por desdoblar en distintas partes el análisis sobre un tema o hacer una serie sobre, no sé, mercados de carbono, otra sobre financiamiento, otra sobre adaptación. Eh, Así es, por ejemplo, en la COP28, la que fue en Dubái, yo había concentrado en la edición de Planeta, la había desglosado como en dos mismas ediciones, ambas en diciembre, después de que terminara la COP, una enfocada sobre todo en lo que había sido el balance global y sobre todo con lo que fue la mención a combustibles fósiles y la terminología elegida para eso, lo que implicaba los conflictos de intereses que hubo detrás, considerando la presidencia de esa edición, y otra, sobre todo, respecto a lo que era adaptación y otros temas, como para no dejar afuera otros temas de negociación importantes que habían ocurrido durante esa edición. Si yo tendría que haber condensado todo en una, y bueno, posiblemente elegía un tema y no trataba de mezclar todo, porque si no, no iba a poder explicar, ¿no? Lo que era la complejidad, las diferencias de posiciones y dar este análisis en, bueno, qué elementos positivos tiene, qué desafíos presenta a futuro. Después, algo importante es analizar los resultados comprendiendo el contexto de lo que es el momento. Imagino que la mayoría de los que están del otro lado son de América Latina y en nuestros países nos caracterizamos porque siempre algo más está pasando, no es que son muy tranquilos en lo que hace a la agenda mediática. Fin de año encima, que es cuando se realiza la COP, suelen ocurrir muchísimas cosas y ahí uno tiene que, si bien uno tiene que enfocarse en lo que está sucediendo en la conferencia, ojo con hacer un análisis de lo que allí ocurre y de lo que allí se decide, como si fuera una burbuja cerrada, totalmente desconectada, ¿no? De lo que es el mundo exterior. Entonces, siempre de alguna manera, el cambio climático en sí mismo y la acción climática está interconectado con un montón de otras cosas. Entonces, sin forzar,
ver cómo se pueden hacer, ¿no? Esas conexiones. Sobre todo porque lo que buscamos en definitiva es que las audiencias, o sea, se acerquen a la información que brindamos, puedan apropiarse, ¿no? De ellas y puedan comprender los compromisos climáticos e involucrarse en la acción. Entonces, esto puede incluir elecciones políticas, ¿sí? A mí me ha tocado en Argentina, que suele ser en diciembre el cambio de gobierno, entonces me ha tocado tener que en medio de COPs, o sea que venían el país con, digamos, el gobierno saliente, cuando era el cambio de gobierno, se iban ellos y venían los nuevos representantes de la cartera de Ambiente y Cancillería, entonces no podía no dejar de hablar de eso, ¿no? Y cómo implicaba para lo que podía ser, por ejemplo, la posición de Argentina en las negociaciones. Después pueden ocurrir decisiones de gobiernos nacionales o locales en medio y alrededor de la COP, eventos climáticos extremos, ha pasado, o sea, que hay inundaciones que afectan a un país y no podemos no dejar de conectar eso con decisiones que se tomen o no en la COP, e incluso también la COP puede ocurrir a la par o cercano a lo que son acontecimientos deportivos o de espectáculos. Esto fue lo que me ocurrió en 2022 cuando terminaba la COP en Egipto, literal, al día siguiente empezaba el Mundial de Fútbol. Y mi newsletter, o sea, leía en su mayoría por personas de Argentina, por personas de América Latina, donde el fútbol es primordial en la agenda mediática y en el interés mismo para mí, o sea, en mi interés cotidiano. Entonces, siendo, como venía diciendo, que el análisis de resultados de la COP es una de las cosas más importantes, yo decía, ¿quién me va a prestar atención hablando, ¿no? Sobre esto? Entonces lo que hice fue escribir la edición justo ese año, fue cuando se definió lo del Fondo para Pérdidas y Daños. Entonces lo que hice fue escribir la edición de la newsletter sobre el resultado de la COP, pero con el futbolístico. Y ahí tomé dos fragmentos para que los vean, en donde hablé, por ejemplo, de, bueno, dos equipos, los países desarrollados por un lado, los países en desarrollo por otro, como Glasgow habían sido los cuartos de final y como ahora había una nueva instancia en Sharm el Sheikh, y utilicé todo de esa manera. Y se ve que gracias, quiero creer que a ese uso de esa narrativa, o sea, no tuvimos una baja en cuanto a las lecturas, aun cuando estábamos en el medio, ¿sí? En el inicio de lo que era el Mundial de Fútbol. Entonces, no es dejar de hablar de las negociaciones, en este caso era encontrar una estrategia narrativa, en donde ya desde el título de la newsletter se hablaba como el Mundial de Fútbol Climático, para de esta manera, sí, como tratar de conectar con eso que la gente está pensando en ese momento y vincularlo, sí, en este caso, con las negociaciones. Respecto a lo que son las decisiones, sí, que se adoptan, los compromisos que se asumen y los que no, recuerden esto de que cada palabra tiene una implicancia en lo que es después la implementación y en las responsabilidades de cada uno de los países y que nosotros tenemos que un poco actuar de, bueno, traducir qué es lo que significan esos bellos, sí, documentos. Y sobre esto recuerden algo que yo mencioné en el encuentro anterior, que acá lo desglosé como para que les quede bien en pantalla, la diferencia entre lo que son los compromisos bajo lo que es la negociación del Acuerdo de París y lo que son las declaraciones. ¿Sí? Que las declaraciones era cuando yo les decía que, por ejemplo, en el marco de una COP, los países dicen que van a terminar con la deforestación para 2030. Buenísimo, eso hace también parte de la acción climática, pero no deja de ser una declaración en el marco de una COP. ¿Cuál es la diferencia entre lo que se decide, ¿no? Bajo lo que es una COP y una declaración que ocurre en la COP? Los compromisos requieren voto y consenso de las partes. Las declaraciones son anunciadas por países de manera individual, puede ser por un país y, por ejemplo, una empresa o por un grupo de países. Los compromisos tienen plazos a cumplir y mecanismos para su implementación y seguimiento, como es ahora el Acuerdo de París. Las declaraciones no tienen un marco específico ni de implementación ni de seguimiento. ¿Qué pasó con esa declaración de países que iban a terminar con deforestación? Bien, gracias, pero hay una oportunidad ahí también para hacer periodismo de investigación. Los compromisos son legalmente vinculantes de manera completa o parcial o tienen algún aspecto de carácter formal. Las declaraciones son voluntarias.
Entonces, no quiere decir que no se tenga que cubrir ni seguir en materia de resultados las declaraciones. Por supuesto que no. Es más, creo que para mostrar justamente la debilidad que tienen después en la implementación hay que seguirlas. Pero ojo con considerar bajo lo que son los resultados de una COP solo las declaraciones, porque en verdad lo que más importa son los compromisos bajo eso que sí tiene un proceso y mecanismos de implementación y seguimiento. Después de ya comprender la especificidad de la decisión, ¿sí? Para lo que es la implementación. Y para esto no es que tienen que, no piensen que ustedes tienen que de golpe ver un párrafo y entender todo, porque no, es el día de hoy de que nosotros seguimos aprendiendo. La clave siempre está ahí hablar con expertos que vienen siguiendo los temas, en donde muchas veces a mí me ha pasado que con ellos empezamos a interpretar y a analizar, o sea, en el análisis en conjunto es donde terminamos de desglosar, donde hay como gato encerrado, qué cosa puede ser algo positiva, qué cosa en verdad puede estar, digamos, como respuesta bajo lo que son los intereses de algún determinado grupo de países. Y acá no se asusten, pero es un ejemplo de las cositas que yo miro respecto de cuando analizo algo. Esto es sobre la NCQG del año pasado, en donde yo, por ejemplo, marqué desde lo que es la perspectiva de países en desarrollo, en amarillo, lo que para ellos podría ser como, ok, pulgar para arriba, en verde, lo que podría ser eso es peligroso o no es lo que ellos han pedido, y en rosa como elementos generales. Entonces, yo eso siempre lo suelo marcar porque a partir de ahí, como yo les decía, detrás de eso hay historias. No es lo mismo para los países en desarrollo decir que el dinero tiene que venir de todas las fuentes a decir que tiene que venir de dinero público de países desarrollados. No es lo mismo, sí, que sean 300.000 millones de dólares a que sean 1 billón de dólares, como es que ellos habían pedido. Entonces, acá es cuando yo digo, y esto es son solo puntos, ¿sí? De todo lo que es la NCQG. En mi análisis que yo publiqué, es imposible que yo me detenga a ver todos los elementos de la NCQG, porque sería eterno, sería como otro texto de negociación. Pero de lo más importante y conciso, sí me detengo en función también de lo que hablo con los expertos, en función de lo que a lo largo de los días, ¿sí? De la COP, vengo hablando con los distintos países, identifico, ok, cuál es la complejidad que hay de esto que se decide pensando a futuro. O sea, ok, se dejó un montón de gris acá. Si dice todas las fuentes, ¿qué va a pasar? ¿Quién va a poner plata? ¿En qué porcentaje? Ese es el análisis, ¿no? En donde yo digo esto de ver la complejidad, ¿no? En lo que son las decisiones. Darle seguimiento, obviamente, el famoso traqueo, ¿sí? De lo que son los compromisos. Y ahora en esto los dos periodistas invitados que tenemos hoy nos van a ayudar más a comprender con sus ejemplos en cómo poder darle continuidad, en donde acá les traigo un ejemplo que no es sería técnicamente compromiso, sino declaración, como las declaraciones que se establecieron sobre metano y deforestación, en donde en Climate Home News dijeron, bueno, ¿qué pasó con eso? ¿No? Con eso que firmaron los países, bueno, que declararon los países en el marco de la COP26, ¿dónde estamos? Es un ejemplo de cómo dar seguimiento incluso de declaraciones. Y después, y con esto voy cerrando, Silvia, para que vayan preparando ahí algunas de las preguntas que sé que en el chat hay y no quise ver mientras, porque debe estar muy, muy activo, pero la política climática no se resume a las 2 semanas de COP y que la política climática no se resume a la COP. No es que en la COP se van a resolver todos los problemas que hacen a la acción climática multilateral. Si pensamos que es eso, estaríamos evaluando mal y entonces sí, siempre va a ser el resultado, es un fracaso y está mal. La COP lo que da es una suerte de paraguas, ¿sí? Global de lo que es acción climática multilateral, estableciendo grandes generalidades, ahora bajo lo que es principalmente el Acuerdo de París y ver cómo implementarlo y cómo aumentar la ambición en su implementación. Y después eso se tiene que poner en práctica en cada país con acciones diferenciales, con responsabilidades, ¿sí? Diferenciales.
Y eso no es únicamente lo que ocurre en 2 semanas. Eso es lo que nosotros después, sobre todo, tenemos que mostrar y conectarlo, ¿sí?, con lo que es anterior a la COP y posterior a la COP. El momento de la COP es el momento de donde se definen, ¿sí?, decisiones, pero después todo eso se tiene que implementar a lo largo del año. Una manera para conectar y mantener como vivo la cobertura de las negociaciones a lo largo del año es con los eventos climáticos extremos, que no hay región del planeta exenta de esa, y no hay año, lamentablemente, y sobre todo últimamente, exento a que en un país haya un evento climático extremo. Y ahí uno puede hablar de qué políticas de adaptación hay, cambiaría en algo con las próximas discusiones sobre adaptación que van a tener lugar en la COP en Belém. ¿Se está recibiendo financiamiento climático o no? Si no se recibe para esto, ¿por qué no se está recibiendo? ¿Habría alguna manera en la que para el país donde ocurre, por ejemplo, una inundación, el fondo para pérdidas y daños ya pueda ser operacionalizable? ¿Por qué no? Digo, hay un montón de formas en donde a partir de un hecho que inevitablemente va a ser noticiable, se lo puede conectar, ¿sí?, con las negociaciones, para que tampoco después venga como que a partir de octubre estamos todos hablando de la COP y después nos olvidamos, ¿no?, en el resto del año. Y después las decisiones políticas, y no solo las de ambiente, más aún, sobre todo las de otras áreas de gobierno, como energía, transporte, agricultura. Digo, ahí se toman decisiones, sobre todo en nuestra región, a lo largo de todo el año, en donde uno puede ver, paren, ¿están en sintonía o no con lo que se comprometieron bajo el Acuerdo de París? ¿Van en línea con lo que es la propia NDC del país o esta decisión va a terminar incrementando las emisiones del país en lugar de ayudar a lo que es su reducción? Digo, ese tipo de análisis, pero lo podemos hacer todo el año y y falta mucho, sí, de tener por un montón de factores propios de lo que hace a la crisis del periodismo, pero bueno, acá uno no puede dejar de decir de que ahí hay una oportunidad, no para forzar conexiones, para visibilizar conexiones que están naturalmente por lo que es la naturalidad del cambio climático y de la acción climática. Sin más, Silvia, estoy atenta a las preguntas. Thais, ay, hola, Thais, ¿cómo Hola. vas? Bueno, de hecho, tenemos solamente unas cuantas preguntas para entonces poder darle espacio a Maxi y a María Isabel. Dame un segundo y acá entonces la voy a leer porque acabaron de llegar. Dice, en tu experiencia, bueno, esta persona no se identifica, dame un segundo. Bueno, no se identifica, pero dice, en tu experiencia de cubrir tantas COPs, Thais, ¿qué cambios significativos recuerdas que ha habido en Argentina o en la región a raíz de las decisiones tomadas? Que tú digas como, mira, esto, le hicimos seguimiento y se dio, o se tomó esta decisión y luego sí ocurrió, etcétera. Um, Generalmente uno ve más contradicciones que quizás, ¿no? Seguimientos, lamentablemente. O sea, yo puse ahí una imagen de un artículo en donde, por ejemplo, no importa el color político, acá en Argentina, vaca muerta es como la promesa en materia de energía, y uno después dice, bueno, ok, ¿qué pasa con la transición energética? ¿Qué pasa con tu plan? ¿Estás considerando al gas como un recurso para la transición o como un fósil como debe ser? Digo, generalmente va muy en contra, ¿no?, de lo que son sus compromisos. Y el gran problema, y esto va en línea con lo que conversamos, creo que fue en el segundo encuentro, el gran problema está en que los países en desarrollo siempre tienen ese discurso de contribuimos menos de tanto porcentaje, la mayor responsabilidad es de los países desarrollados, nosotros necesitamos dinero. Entonces, bajo eso se excusan, ¿no?, y nos tenemos que desarrollar económicamente. Entonces, no nos vengan a decir que no podemos usar fósiles. Entonces, ahí se entra, ¿no?, como en toda esa pelota discursiva, de la cual es como muy difícil de salir. Eh, lo que el último tiempo, obviamente yo estuve analizando, tiene que ver con lo que desea quizás el gobierno de Milei y lo que en la práctica puede hacer, porque
desea quizás seguir los pasos de Trump e irse del Acuerdo de París, pero Argentina no es Estados Unidos y entonces en la práctica no lo puede hacer por una cuestión económica. Digo, hoy estamos en días en los que aparentemente ya está a punto de ponerse la firma entre lo que es el acuerdo comercial del Mercosur y la Unión Europea, y este acuerdo estableció en lo que fue la última negociación, tiene una cláusula de que si un país no cumple o se va del Acuerdo de París, queda fuera del acuerdo comercial. Y si algo que Argentina no necesita es quedarse afuera de un acuerdo comercial con uno de sus tres principales socios comerciales. Entonces, yo creo que hay que ahí mirarlo como todo, como con una lente medio sospechosa, como que yo me pondría todo el tiempo, ¿no? Como detrás de cada decisión que se toma, como analizar esas cuestiones y o de visibilizar por qué es importante tener fortalecidas las políticas climáticas. Ejemplo, cuando ocurren eventos climáticos extremos, o sea, en donde si vos tenés una buena política climática de adaptación, así sea para pedir financiamiento, va a ser más probable que recibas el financiamiento para prepararte mejor para un evento climático extremo. Pero si vos no considerás la acción climática como una prioridad, bueno, inevitablemente después eso no va a suceder. Entonces sí, creo que como que, no sé si la respuesta es como muy optimista en ese sentido. Con los litigios climáticos, lo que ha ocurrido, por ejemplo, en Alemania, es que frente al gobierno de Alemania, en la época de Merkel, se había presentado un litigio climático que decía que o sea, que su NDC no era lo suficientemente ambiciosa y el litigio climático lo ganaron el grupo de estudiantes y tuvieron que mejorar la NDC. Entonces también lo que está ocurriendo, y por eso es importante visibilizar los compromisos que asumen los países, es esto de exigir, ¿no?, los cumplimientos de los compromisos que asumen. Y ahí es donde aparece como esta nueva era de litigios climáticos para que los tomadores de decisión se sientan de, bueno, hay una ciudadanía que está mirando, ¿no? A lo que nos estamos, digamos, teóricamente teniendo que abocar bajo lo que son los compromisos climáticos. Muchísimas gracias, Thais. Voy a hacerte dos preguntas en una para darle paso a Marisabel y a Maxi. Y bueno, Manuela Salazar nos dice, ¿cuánto tiempo te tomas para publicar la cobertura de los resultados? Como que un tiempo prudente para, bueno, hacer toda esta redacción y análisis de lo que sea que se haya anunciado, pero que también sea un tiempo prudente. Y por otro lado, y más o menos del mismo tema, nos dice Marcos Molina, ¿qué consejos das para llevarlo, para poner en un lenguaje más simple y llegar a más público todos estos resultados que se den en la COP? Bien, a ver, en cuanto al tiempo, va a depender mucho si la cosa cambió un montón durante los últimos días. En si lo que se termina de decidir, más o menos yo ya lo venía analizando, o sea, era parte de lo que son las opciones. Si cambia mucho, y bueno, ahí es como que yo siempre igual voy a la par hablando, ¿no? Con mis editores. Tener igual 1 o 2 días más es un montón, o sea, en cuanto a poder tener incluso un momento en el medio de descanso, porque en serio, o sea, si hay algo que uno no tiene durante la COP, sobre todo los que están presencial, es un buen descanso. Pero, por ejemplo, cuando fue la COP de Dubái, en donde yo me había preparado en la previa face down y face out, las diferencias, ¿no? En lo que significaban en si era abandonar los combustibles fósiles, que era el phase out, o si era reducir progresivamente los combustibles fósiles sin abandonar, que era el phase down. Y de golpe aparecen así, tipo, un día antes con transitioning away from fossil fuels. Y yo fue como, ok, genial. Entonces, mientras que hablamos en el encuentro anterior sobre el idioma, mientras europeos, ingleses, yanquis estaban haciendo sus historias de cierre, yo estaba hablando con 2 traductoras para ver cuál era la correcta traducción de transitioning away from fossil fuels,
porque no alcanzaba solo con ponerla en Google Translate. Como hablamos en el encuentro anterior, yo lo que necesitaba saber, sobre todo en la traducción al español, era en si eso era más o menos ambicioso que Face Down y que Face Out. Y adivinen, no era más ambicioso que ninguna de esas dos opciones. Entonces, ahí hubo algo que ya a mí me empezó a tener como un tiempo extra, ¿no? A lo que era el análisis. Pero como yo ya tenía ganada parte del análisis de las otras dos opciones, también facilitó en que me pudiera concentrar en eso. Va a depender mucho en cuanto al tiempo, del tipo también de formato, porque yo ahí sí lo que yo siempre suelo hacer son cobertura de videos diarios, ¿sí? Para redes sociales, entonces ahí es como, también es cierto que un video es como máximo, no sé, 2 minutos, entonces entrar en estos detalles, quizás ahí lo que hago es anticipo que después se viene un artículo a lo largo de la semana, lo mismo que cuando hago reporte para televisión, no voy a entrar quizás tanto en el detalle, hago como un pantallazo, una radiografía de cómo cierra la COP y siempre anunciando de que, bueno, después se viene como más en profundidad. Pero podría decir que 1 o 2 días después quizás podemos preguntarle también a Maxi e Isabel cuánto ellos trabajan en sus medios. Y en cuanto al lenguaje, depender mucho de su audiencia. No es lo mismo en si le están hablando a una audiencia general, así es una audiencia en un medio especializado que entonces entiende que más o menos sabe algo. Pero yo siempre diría que traten de pensarlo en si le están explicando a un amigo si lo va a entender, ¿no? Entonces, y a veces también va a depender del medio. Yo a veces, o sea, si pueden encima permitirse como el dar lugar a ejemplos, referencias, como cuando yo les dije lo del dinero con la NCQG respecto de entender bueno, el objetivo que ustedes se pongan en hacer abdominales, si es lo mismo si hacen abdominales, o sea, 100 abdominales todos los días, a que se hacen 10, 20, 0 y después llegan a 100 en una semana. Bueno, si se les permiten sus medios hacer ese tipo de cosas, créanme que la gente eso lo va a entender y va a entender lo técnico y lo complejo. Entonces, me parece que tratar de encontrar como ese tipo de referencias, gags incluso como con la gente, ahí lo hace, pero diría que como la norma general para mí es si se lo explico a mis amigas, si amigas no del mundo climático, o sea, si lo entenderían, ¿no? Pero no por eso le tengan miedo a lo técnico, porque también yo creo que hay que educar a la gente. Entonces muchas veces es poner el concepto técnico y después el ejemplo y después la referencia, porque a la gente le gusta después escuchar artículo 6 y sentir que, esto era lo que decía, no sé, alguien en el artículo, ¿sí? Y que ellos comprenden a lo que se refiere. Entonces es así, serían como mis recomendaciones. Thais, muchísimas gracias por esta primera presentación, esta primera parte pues del seminario web. Ahora vamos a continuar con nuestros invitados. Les damos la bienvenida a Maximiliano Manzoni, periodista del clima y director del medio Consenso, y a María Isabel Torres, directora de Mongabay América Latina. Hola María Isabel, hola Maximiliano, ¿cómo están? Bienvenidos. Muchísimas, pero muchísimas gracias por aceptar la invitación. Un saludo, muchísimas gracias, gracias por compartir. Un gusto, María Isabel, también de vuelta a hablar contigo y también Thaís, y saludo a todos los presentes. Un gusto estar aquí para un tema tan complejo, pero además desafiante, sobre todo para América Latina. Así es. Bueno, no siendo más, los dejo con Thais y ya nos vemos en un ratico para responder las preguntas del público. Gracias, Silvia. Bueno, Maxi, Isabel, empiezo así como cortito lo último que habían preguntado ahí, a ver cuál es también su recomendación respecto de cuánto tiempo post, porque entiendo que tanto en Mongabay como Consenso son parte de la idea como de dar un espacio, ¿no? Como de dejar un tiempo para el análisis, no es que tenemos que estar compitiendo con AP o AFP, ¿no? Por suerte, vamos a decirlo. No, sin duda, Thaís, bueno, es parte también y creo que eso nos diferencia un poco, que somos medios especializados en temas ambientales, ¿no? Entonces, efectivamente, no tenemos esa competencia con otros medios que están viendo resultados, que están fijándose mucho en lo político, en lo que tú dices, triunfo, fracaso, que es un poco lo que jala al inicio la cobertura de la COP, sobre todo ese último día donde la gente le gusta mucho hablar sobre esas últimas horas y que no se durmió y que no
había problemas, que una delegación se fue de la mesa. Entonces hay mucho sobre esa cuestión política que es interesante, pero que yo digo, como tú, para buena suerte nuestra, no tenemos que estar en la hora. Eso nos permite salir un poco después. Me has dado que pensar con relación a tratar de evitar esas palabras que pueden ser blancas y negras, ¿no? Nosotros usamos mucho avances y retrocesos, pero también nos debatimos en esa idea de poder expresar en un titular, que no puede ser pues de 5 líneas, Sí. lo complejo de la negociación. Y lidiar con esa relación que creo que todos los periodistas ambientales que tenemos, es un poco relación tóxica con la COP, de conocer su valor, ¿no? Como proceso, pero a la vez sentir la frustración de que hay cosas que se demoran mucho para avanzar y sobre todo sentir la frustración de nuestra audiencia, que como tú bien dices, va a decir esto es un fracaso, ¿no? Entonces yo creo que en los medios esas son las cosas con las que estamos lidiando continuamente, de tratar de encontrar esos grises y por eso además estoy contenta de que nos haya tocado el después de la COP, porque el después de la COP nos da como unos 340 días para ver qué es lo que ha pasado y eso lo vuelve más real. Entonces, yo diría que a la frustración de decir si es que en la COP no ha habido avances reales, yo creo que eso se compensa cuando planteamos nuestra cobertura después de la COP. ¿Por qué es después de la COP? Cuando nosotros vamos a ver si lo que se realizó y lo que se peleó coma por coma o palabra por palabra en esos 10 días de mucha negociación técnica se convierte en algo real en nuestros países, ¿no? Y yo creo que por eso el proceso de la COP como sistema es clave, no solamente para lo climático, porque recordemos que este tipo de procesos está también en los océanos, está también en la biodiversidad, porque nos, mal que bien, lento o despacio, para usar las dos palabras porque avanzan en lento, nos da como un corset legal de ciertas cosas contra las cuales nosotros podemos decir se avanzó o no se avanzó en nuestros países. Y Claro. lamentablemente ahí la otra parte es que tenemos que reconocer que tenemos pues democracias muy débiles, muy frágiles institucionalmente, que claramente van a la COP, dicen una cosa, queremos conservar la Amazonía, luego regresan y abren concesiones petroleras, ¿no? La función de exponer esas contradicciones es del periodismo, ¿no? Y yo creo que ahí nos toca un papel enorme. Yo por eso celebro que, de lo que vayamos a hablar es de cómo vamos a hacer esa cobertura continua para que la COP no se quede justamente en esos 10 días de negociación, sino que sea parte de una cobertura climática mucho más amplia, ¿no? Me gustó esto que dijiste que es como, bueno, hay más de 300 días post COP, sobre todo porque en verdad cuando es el martillo final, ahí es donde empieza la implementación de las decisiones, o sea, arranca lo más importante, ¿no? Pero Exacto. bueno, como es justo a fin de año, parece como que hay todo un cierre de puerta y es difícil, ¿no? Eso, y es difícil a veces yo creo, pensando sobre todo en periodistas freelance, como hacerlo entender a los editores y a los productores de no se acaba todo acá, hay un montón para seguir analizando. Maxi, en tu caso, ¿cuánto tiempo, sobre todo considerando que vos te enfocás en mercados de carbono y que eso no es algo que se pueda resolver en 2 horitas de análisis, ¿no? Bueno, yo creo que primero que nada, también construyendo sobre lo que comentaba María Isabel, creo que el formato sigue la función. En el caso específico de consenso, como somos una newsletter semanal sobre clima, justicia y desinformación, nosotros vamos construyendo las historias con esas ediciones semanales, inclusive en el ámbito de las coberturas climáticas, con ediciones casi diarias, ¿no? Entonces nosotros hemos trabajado en pequeñas notas que van construyendo la escena, que permite no solamente trasladar estos conceptos técnicos y políticos, sino también situar a la gente en lo que está sucediendo a nivel de traslados de compromisos y de disputas entre los diferentes sectores en temas muy específicos como por ejemplo los del mercado de carbono, y luego sí tomarnos el tiempo suficiente. No solamente al final de la conferencia de clima, en consenso hemos hecho coberturas o hemos hecho cobertura dentro de la conferencia. En Dubái y en Bakú me pasó mucho que no las terminé utilizando hasta 6 meses después, 8 meses después. Que eso también es
pensar que esta no es una carrera de velocidad, esta es una carrera de resistencia y que no todo lo que vayamos a terminar aprendiendo o investigando o cubriendo o reporteando durante esas 2 semanas necesariamente tiene que estar reflejado en una nota, sobre todo si no tenemos un compromiso como esa espada de Damocles, ¿no? Entonces nosotros con Consenso lo que hemos hecho generalmente es tratar de construir pequeñas coberturas mucho más situacionales, más de crónica, para también ubicar, para sacarle ese manto, ese hálito horrible de tecnicismo que muchas veces tiende a separar las conferencias del clima de lo que sucede el resto de los 340 días. Y en segundo lugar, también, habiendo trabajado a su vez como periodista freelance para medios generalistas, sí tener una conversación previa de, mira que durante la primera semana no hay casi mucho. Cuando hablamos de temas muy específicos, yo tengo como esa pequeña gran ventaja que cubro 2 temas que no se cubren mucho en conferencias de clima, que son como los dos patitos feos, ¿no? El mercado de carbono por un lado y las negociaciones de agricultura. Veía una pregunta al respecto sobre eso, podemos conversar después, pero entender y hacer la tarea y ser lo suficientemente flexible es que también lo que nos permite a nosotros decir, miren, esto va a salir, tómense, esperen un ratito. Y también yo creo que es un ejercicio activo que como periodistas tenemos que hacer de no entrar en esta rueda de ratón de donde la producción de información va en desmedro de la creación de sentido de conocimiento y de entendimiento de los procesos, ¿no? Porque muchas de estas palabras que vos señalabas al principio de tu presentación, Thais, tienen mucho que ver con esa urgencia que nos gana, con esa ansiedad que nos gana, pero también van en desmedro del entendimiento. Yo creo que le estamos haciendo un mal servicio a las audiencias porque no le terminamos de explicar cómo funciona realmente el proceso y cómo eso tiene un efecto de derrame sobre el resto de las políticas locales, inclusive en gobiernos municipales, no solamente en el año siguiente a la conferencia, sino 5 años, 10 años, como podemos dar algunos ejemplos posteriores, ¿no? Entonces, en Consenso hemos encontrado que el mejor modo es entender en qué momento debemos salir, ser lo suficientemente flexibles de que si hay que apretar el acelerador, como por ejemplo cuando sucedió la decisión del artículo 6 el año pasado de los créditos de carbono, de explicar, ok, ¿por qué ahora? ¿De qué manera? Y eso es una mezcla de haber hecho la tarea antes, ¿no? De haberse tomado el tiempo, pero también estar presente. Entonces, entender el timing periodístico, que creo que es un músculo que cualquier periodista en cualquier ámbito lo ha desarrollado y lo desarrolla con el tiempo. Y en segundo lugar, también no dejarse ganar por la ansiedad del tweet o del clic y tomarse el tiempo para hablar con expertos, pero también para dejar reposar ciertas conversaciones. Yo creo que en ese sentido, evitar ser rápidos con el tweet y lentos con el texto, o lentos con el video, o lentos con el audio, es un ejercicio que nos permite, sobre todo, al final del día, hacer entender y generar el cúmulo de información en una cobertura que de vuelta no solamente se va a terminar la COP30, sino que también tenemos la COP31 y ya estamos conversando algunos temas que se van a la COP31 también. Entonces, creo que es muy importante hacerle caso al músculo periodístico, pero no dejarse de ganar por la urgencia de una conferencia que uno la cubra, ya sea presencial o de manera virtual, uno siente constantemente que están sucediendo más cosas de las que uno es capaz de narrar. Y yo solamente quiero agregar una Sí. cosita que nos sirvió en las últimas coberturas para ese día a día, que es ir con, tener una lista de entrevistables posibles, ¿no es cierto? En la medida de lo posible, tratar de contactar con ellos para entender bien y hacer una entrevista como de 5 minutitos muy específicas, porque obviamente no nos vamos a meter en lo complejo, ¿no? Pero muy específicas justamente sobre esos temas que generan mayor curiosidad. Por ejemplo, recuerdo muy bien en Océanos una entrevista muy chiquita sobre el tratado de plásticos, ¿no? En la conferencia Océanos en Niza. Entonces, claro, hay mucho para hablar de eso, pero había una cuestión muy clara que se debía o no se debía definir. Entonces, creo que eso permite primero poner en visibilidad ciertos expertos que son importantes, que vienen diciendo cosas interesantes. Y segundo, tratar temas muy específicos en una entrevista de 5 minutos, habiendo conversado bien con quien nos va a dar la entrevista, decirle, mira, esta es una entrevista muy informativa, vamos a centrarnos en estos 2 puntos, conversemos primero y luego hacemos la entrevista muy sencilla, ¿no? Y eso también es algo que puede ayudar a llevar el diario cuando se tiene que hacer el diario, ¿no? Claro.
Em, en la previa, cuando conversamos con Isabel y con Maxi, ¿no? Sobre esto de, bueno, el enfoque del cuarto y último ciclo, encuentro del ciclo es sobre el después. Me sorprendió que ambos coincidieron como un ejemplo para lo que es la cobertura de América Latina, como un ejemplo de cómo darle seguimiento a las negociaciones, el tema de mercados de carbono. ¿Por qué? ¿Por qué mercados de carbono hay ahí una oportunidad, una necesidad de cobertura, de poder seguir hablando de las negociaciones y la política climática más allá de la COP? Y no porque sea el tema favorito de Maxi, creo que había una profundidad ahí en el Así. análisis. Yo, Yo creo que voy a dar una mirada más general para dejar que Maxi diga como las profundidades del mercado de carbono, que además yo diría que en los últimos 2 años ha recibido una mayor atención de los medios de lo que había antes, ¿no? ¿Por qué? También porque antes era más algo teórico, algo que se discutía, en la cual había algunos ejemplos y todos los ejemplos que se trataban eran muy positivos, ¿no? Todo estaba en este mundo teórico, todo iba a funcionar. Cuando se empieza a abrir y empieza a haber mayor los mercados, tanto el regulatorio como el voluntario, se empieza a abrir, empieza a haber una mayor cantidad de transacción en este mercado, es que empiezan a aparecer estas rajaduras que probablemente uno sabía que iban a aparecer. ¿Por qué? Y repito nuevamente, porque tenemos que reconocer que nuestros sistemas son sistemas con muchas fragilidades institucionales, ¿no? Yo recuerdo muy bien a una persona, a un empresario, y acá viene algo muy interesante, porque entra algo que es de una finanza, de un tema financiero complejísimo, porque los mercados de carbono son una cosa compleja que yo tengo que leer otra vez qué es cada cosa para hablar del tema. O sea, hace 30 minutos volví a leer cómo era el mercado libre, porque es complejo. Es unida por otra. Si yo compenso acá, entonces esto resta la compensación del otro, pero si no añade a la compensación de su NDC, entonces no lo cuento acá y por eso lo cuento doble. Es muy complejo. Es muy complejo y se desarrolla en territorios más complejos aún por otras razones. Es decir, en el caso de Latinoamérica, en muchas situaciones, territorios de pueblos indígenas, territorios de comunidades locales que ya tienen problemas en la comunidad con la propiedad de la tierra, con cómo se decide sobre la tierra, donde hay vulnerabilidades de conocimiento porque no se sabe cómo entender este complejo mundo de carbón desde el punto de vista económico, ¿no? Yo recuerdo muy bien un comentario de un empresario de carbono cuando compartimos alguna de estas notas de una estafa que decía, sí, lo que pasa es que es muy complejo porque no encuentras personas que puedan entender lo que estamos explicando. Bueno, sí, no las vas a encontrar porque es un espacio complejo, ¿no? Entonces, yo creo que lo que hemos visto en los últimos 2 años o 3 años, sobre todo, es que hemos visto cómo las soluciones lamentablemente pueden convertirse en problemas. Y otra vez, sin desmerecer que el proceso, esta herramienta de mercado de carbono puede ser útil, porque puede dar recursos a comunidades en extrema vulnerabilidad, pero está usado y ha sido usado de manera en la que a veces hay comunidades que no saben que su territorio es parte de un proyecto que está recibiendo dinero por estas transacciones de carbono. Tenemos que proyectos se cuentan doble para distintos o países o empresas. Tenemos casos en los que la tierra del proyecto es de la comunidad local, pero la comunidad local no ha sido considerada dentro del proyecto, ¿no? Entonces, lo que hemos visto, y Maxi seguramente ahora va a contar con mucho más profundidad, otros ejemplos que él ha investigado. Nosotros tuvimos una alianza con CLIP, que es una organización que también hace mucho trabajo de investigación sobre mercados de carbono, y yo creo que ellos han realizado como un abanico de por lo menos unas 15 o 20 investigaciones sobre mercado de carbono en Brasil, en Perú, en Colombia, en las que hemos participado con Mungabay Latam, las pueden encontrar ahí, que indica que el potencial de que estas estafas continúen es muy grande. Y les quiero recomendar aquí algo que acaba de sacar, lo acabo de ver ahorita publicado. Han hecho como una especie de repositorio
de proyectos de carbono que están siendo, que están ahorita en acción o están siendo considerados o que han sido rechazados en Brasil, Perú y Colombia, ¿no? Entonces uno puede entrar a ese repositorio y ver estos proyectos y empezar a Perdón, ¿el investigar. de Infoamazonia u otro? No, Lo hicieron con Infoamazonía, sí, pero está ahora mismo es uno que incluye a Colombia y a Perú y está mucho más especificado por los proyectos, ¿no? Está muy bueno, recién, si no me equivoco, lo han publicado ayer o anteayer. Y entonces esa es una fuente interesante para empezar a revisar esto que estamos viendo, que lamentablemente se ha desvirtuado. Seguramente hay proyectos que sí están funcionando bien, pero ahorita nosotros como periodistas, que ya los hemos cubierto, tuvimos una época en la que cubrimos proyectos que estaban funcionando bien hace unos 4 o 5 años, ¿no? Cuando era todo como hermoso. Ahora nos toca chequear cuando la teoría se enfrenta a esta realidad y cómo se puede manejar de mejor manera, ¿no? Y yo creo que eso es clave si claro. es que efectivamente se quiere mantener este proceso o esta herramienta como una herramienta dentro de la negociación climática y dentro de la realidad que vivimos en nuestros países, ¿no? Ahí hay algo, yo soy la molesta como de las palabras, pero por eso a mí siempre me gusta hablar más de acciones y no de soluciones, porque siento que cuando uno habla de soluciones pareciera que vienen a resolver todo el problema y de hecho, así como hay con proyectos de mercados de carbono, hay también, y es algo que en el último tiempo sobre todo se ha empezado a visibilizar, hay proyectos de energía eólica, energía solar, que no están respetando, ¿no? Las voces de las comunidades originarias, o sea, que se están haciendo bajo los mismos malos modos que los proyectos de energía fósil. Y no se trata esto de cambiar una tecnología por otra, o una fuente por otra, o sea, se trata de hacer las cosas mejor en todo, ¿no? Sentido. Maxi, en tu caso, ¿cómo hacer de pasar de lo que es el seguimiento, esto que vos decías antes, ¿no? Ok, lo que se decide sobre el artículo 6 en la COP y después seguir toda una cobertura, ¿no? A lo largo del año y haciendo ese trabajo mucho más minucioso de qué es lo que está pasando en la práctica con el mercado de carbono. Bueno, vamos a hacer un ejercicio aquí. Olvidémonos por un momento que estamos hablando de un tema que claramente tiene sus complejidades metodológicas, que tiene todo eso. Cuando Isabel señalaba de manera muy correcta que en los últimos 2 años empezamos a hablar mucho más de los créditos de carbono. ¿Por qué empezamos a hablar? La pregunta que deberíamos hacernos como periodistas es ¿por qué empezamos a hablar más de eso? Y es porque sucede de que ha tomado un lugar primordial en las discusiones climáticas, sobre todo desde la COP26, es decir, hace 4 años, eh, Ujú. y el año pasado se termina decidiendo en Bakú. ¿Pero por qué se termina decidiendo en Bakú? Porque estamos en el mismo periodo donde, por un lado, los países están obligados a presentar compromisos climáticos más ambiciosos. Por el otro lado, sabemos que Estados Unidos se iba a ir del Acuerdo de París, porque la COP29 se hace ya con la elección de Trump hecha, y sabíamos que Estados Unidos se iba a ir del Acuerdo de París. Y en tercer lugar, estamos viendo una retirada en todos los frentes del financiamiento, en todos los ámbitos, del financiamiento de la cooperación internacional. Entonces, los mercados de carbono surgen como una respuesta política para poder canalizar fondos climáticos. Entonces, para los países desarrollados es un modo de reducir los costos de mitigar, y para los países en vías de desarrollo parece ser como prenderle las velitas a la única forma de recibir dinero por el clima, ¿no? Es la razón por la cual confluyen ambos intereses y es la razón por la cual estamos viendo ese boom. Eso es lo que sucede, ¿no?, en el ámbito de la COP29, de las negociaciones climáticas. ¿Cómo eso se desarrolla a lo largo de 1 o 2 años en un país? Y le voy a dar un ejemplo en Paraguay específicamente. Eh, los acuerdos de carbono actualmente, los dos mercados de carbono que se instituyeron bajo el Acuerdo de París son un mercado regulado global, que es el llamado artículo 6.4, y el artículo 6.2, que son los mercados bilaterales. Los mercados bilaterales son mercados entre un país y otro país, lo cual significa de que hay intereses geopolíticos detrás. Es decir, yo no me voy a ir a un país a negociar y darle mi dinero solamente porque me gusta su linda cara, ¿no? Claramente hay afinidades políticas, discusiones detrás de bambalinas, acuerdos económicos. Lo que sucedió, por ejemplo, y el caso que daba Thais entre el acuerdo de la Unión Europea y Mercosur,
Es una disputa que se había trasladado a las conferencias de clima 3 años seguidos. Es decir, durante todo el año se peleaba la Unión Europea con el Mercosur por las cláusulas de clima y después se iban a la COP y Brasil quería poner el tema de las cláusulas climáticas en acuerdos comerciales en las discusiones de la COP. Entonces, nunca termina, o sea, no es que la COP nace de repollos. Entonces, por ejemplo, en Paraguay, ¿qué pasa? Se aprueba los mercados de carbono y tienen un acuerdo con Singapur. ¿Qué sucede? El acuerdo de Singapur no es que el gobierno paraguayo se fue específicamente a hablar con Singapur. No, empresas que querían vender sus créditos de carbono a Singapur fueron las que organizaron esas reuniones. Y ahí comenzamos a hablar, ¿no? De pasar de una historia meramente climática de acuerdos técnicos a hablar de una historia política y económica. ¿Quiénes son estas empresas? ¿Qué intereses económicos tienen? ¿Por qué quieren vender créditos de carbonos? Había sido, es una empresa que tiene plantaciones forestales. Había sido, estas plantaciones forestales están representadas por el cuñado del senador que hizo la ley de créditos de carbono. Había sido el banco que le prestó dinero a esas plantaciones forestales, tiene como accionista a ese senador. Había sido, ese senador se cambia de partido para poder aprobar esa ley. Había sido, Paraguay quiere vender créditos de carbono porque es el mecanismo que tienen para recibir financiamiento sin entrar en contradicción o en conflicto con Estados Unidos, con quien quieren tener una buena relación con el gobierno de Trump. ¿Se entiende? Entonces, esa es una cobertura que lleva, o sea, lo que se decidió en Bakú en noviembre y lo de Singapur lleva 2 años. Y son varios elementos que se van construyendo en dictámenes en el Congreso, reuniones en el Ministerio del Ambiente, pero también reuniones en la Cancillería, porque los acuerdos de carbono son como tratados comerciales, son reuniones que se dan cambios políticos que uno de otro modo no entendería. Entonces, cuando hablamos de mercados de carbono, en realidad estamos hablando de mucho dinero y estamos hablando de qué momento histórico. Entonces, para muchos países, sobre todo países que no quieren entrar en contradicción o en disputa con Estados Unidos, con la actual administración de Estados Unidos, por afinidades ideológicas, y o porque no ven como otro modo de acceder a fondos climáticos en esta retirada que estamos viendo de la Unión Europea y la falta de presencia de China u otros países para cubrir esa demanda, lo están viendo como una solución. Y en el medio hay grandísimos intereses económicos y grandísimos intereses políticos. Un último caso que publicamos en Consenso hace una semana tiene que ver con Apple, que había sido compraba créditos de carbono en Paraguay, que ponían en riesgo comunidades por intoxicación de agroquímicos porque eran eucaliptales. Y ellos lo vendían eso como carbono neutral, que terminó decidiéndose hace unos días en Alemania que eso era publicidad engañosa. ¿Se entiende? Entonces aquí ya no estamos hablando de una historia meramente de la cobertura de las conferencias del clima, pero sin entender cómo funcionan las conferencias del clima y las decisiones que se tomaron entre la COP22 de Dubái y la COP29 de Bakú, sería inentendible ver todo este mapa de relaciones que les acabo de desarrollar. En el fondo, más allá de las explicicidades así de cómo funciona un mercado de carbono voluntario, uno regulado, que uno no hace falta saberlo, sino pero saber a quién preguntárselo. Yo creo que a mí me gusta mucho la frase de Walt Whitman, que es ser curioso y no prejuicioso. Yo creo que sacarse el prejuicio de que este es un tema técnico y alejado y que se disputa en cuatro paredes en aires acondicionados que no funcionan bien en las conferencias del clima, sino que entender que aquí hay muchísimo dinero, que acá hay muchísimos viejos y muchos actores, que hay un riesgo muy grande de aumentar las desigualdades preexistentes que Isabel citó de manera excelente, y que sobre todo, teniendo en cuenta de que es un tema en boga, la pregunta como periodistas deberíamos hacernos: ¿por qué es un tema en boga? ¿Quién está impulsando esto? Claramente hay algún interés, sea genuino o sea espurio. Yo solo voy a agregar una cosa que Sí, muestra cuánta plata se está moviendo, que en los casos que hemos hecho sobre mercados de carbono han sido las empresas quienes más problemas han dado a los periodistas en términos o de querer abrir un juicio o de mandar cartas notariales, en fin, que otros rubros que hemos cubierto, ¿no? Que me parece y se asemeja mucho a cuando cubres mineras o petroleras que te empapelan. mm, Ya, igual, ¿por qué? Es que hay mucha plata. La ah, cantidad de plata que se está moviendo sobre la base de estos créditos de carbono es mucha plata. Y entonces, no es que le quiera llevar la contra a Maxi, sí creo que es complejo y
pero nos toca meternos como él o como todos, y porque los resultados efectivamente se están viendo ya en territorio. Y ahí es que nos toca pues meternos con todo, porque ahí es donde se están dando estas estafas, estas vivezas, esta deformación de lo que podría haber sido y de lo que podría ser un mecanismo muy interesante. La Solo, voy a ir solo para agregar. invitando, sí, sí, Perdón, perdón, Max. no, solamente para agregar ahí para señalar que tienes razón el tema de la complejidad y la seriedad de los temas. En 10 años cubriendo temas climáticos y he estado cubriendo temas, por ejemplo, de agricultura. La única vez que un senador me amenazó en el Congreso Nacional en Paraguay fue sobre una investigación sobre el crédito de carbono. Para que vean el nivel de seriedad y de cantidad de dinero que se está moviendo Intereses, en este sí, tema. que hay detrás. Decía que la voy invitando a Silvia, que seguramente ahí ya están seleccionando algunas preguntas y no duden en hacer preguntas. Y mientras a ustedes les hago así como una pregunta, sé que me van a decir, pero eso Thais amerita 20 minutos más de respuesta, pero así como, porque ambos medio que lo mencionaron, sobre todo al principio de sus intervenciones, y en esto que yo decía como, ojo con lo de los términos triunfo, fracaso, o sea, sobre cómo analizar el balance de una COP, ambos hablaron de, bueno, este es un sistema, ¿no? Imperfecto, tiene mucho para mejorar, el problema de la lentitud, pero estamos en un contexto de mucha desinformación, de mucho ataque al sistema, ¿no? de Naciones Unidas. ¿Qué consejo darían ustedes en cómo ser críticos de este sistema, al mismo tiempo reconociendo que es el sistema imperfecto, pero es al menos el que está, ¿no? Cómo contribuir constructivamente quizás a las mejoras y no caer, como viste el año pasado, sobre todo titulares de, no, bueno, las COP ya no sirven, y cuando yo leo eso, siento que Trump, Milley y Bolsonaro están felices, ¿no? Y están retuiteando eso. Entonces, ¿cómo también analizar críticamente las COPs bajo lo que es el sistema multilateral, pero en este contexto en el que eso puede terminar, ¿no? O sea, siendo funcional a quienes critican sin argumentos racionales ni constructivos el sistema. Mira, yo creo que la mejor forma de tener una crítica constructiva es conocer exactamente los límites y los alcances de lo que finalmente se acuerda en las COPs, ¿no? Porque si uno los ve desde ese punto de vista, puede encontrar que hay muchos temas de investigación haciendo esa constatación. Solamente damos los NDCs, ¿no? Si no existiera la COP, no tendríamos ni siquiera ese elemento que está postergado, que no lo envían, que claro, porque les friega enviarlo, ¿no es cierto? Porque tienen que poner sus metas. Entonces se van a demorar, van a hacer jugaditas, en fin, pero por lo menos tienen que enviar un documento estableciendo qué van a hacer para tener una mayor ambición climática. Nos toca a nosotros poner eso en balance. O sea, tenemos este documento, los gobiernos están obligados, los gobiernos se hacen los locos, falta mejorar esto, ¿no? Entonces, es importante y por eso creo que este curso, que además yo he seguido, solamente me perdí el tercero porque requiere esto siempre muchísima actualización. eh, Necesitamos tener claro los mecanismos para que la crítica sea más completa y recordar también, lo segundo, que la COP climática, que claro, es digamos la más, ¿cómo podemos decirle? La que atrae la mayor atención, ¿no? La vedette del mundo de la negociación de las Naciones Unidas, pero no es la única. Entonces, hay muchos huecos que se entiendan mejor si uno también empieza a mirar la COP16, la COP de biodiversidad, la COP de biodiversidad, la Conferencia de los Océanos, porque justamente ellos también hacen críticas a qué nos está integrando en la COP climática. Por ejemplo, uno de los mayores temas de conversación en la de océanos era por qué los océanos y su potencial como sumidero de carbono no están tan incluidos en la discusión en la COP climática. O porque la biodiversidad no se está viendo y el financiamiento en ese tema no está más ligado a lo que está pasando con la COP climática. Entonces, las contradicciones también se están tocando en otros foros
Y tocando esos foros y lo que esos foros también tienen como acuerdos, es posible tener una mirada más amplia que nos haga hacer una crítica, por lo menos más justa, de lo que significa todo el proceso, ¿no? Y yo creo que es eso. Y lo tercero es no olvidarnos que finalmente todas estas reglas y acuerdos, comas y tecnicismos se traducen en acciones que van a suceder en territorio. Y esas acciones son absolutamente fiscalizables, ¿no? Y justamente eso, si tenemos bien esta primera parte entendida, creo que nos permite hacer un panorama y una crítica más justa de lo que está pasando, desde los mercados de carbono y sus deficiencias en términos de la implementación, desde lo que tú has dicho, cómo se está dando la transición energética, cómo es que estamos otra vez teniendo batallas por el litio que se parecen mucho a batallas mineras antiguas, donde se están repitiendo los mismos sistemas extractivistas que se supone se querían cambiar con estos modelos de transición, ¿no es cierto? Entonces, justamente hacer esa investigación y ver los detalles de qué es lo que se ha desvirtuado frente a lo que se acordó es una forma de hacer una crítica más justa, diría. Maxi. Sí, creo que también es como hacer un poco de historia de cómo han funcionado las negociaciones geopolíticas a nivel general, porque las conferencias de clima, de vuelta, no están ajenas a todo lo que está sucediendo. Pensando solo para dar un paralelismo de otro aspecto de Naciones Unidas que suele tener estar en todos los titulares, que es el Consejo de Seguridad. A diferencia del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, donde hay un par de países que tienen poder de veto, en las conferencias del clima hay un consenso total, ¿no? Es o todos o nadie. Si bien tenemos ahora países parias como Estados Unidos que se fueron, pero que siempre fueron medio así. En las conferencias de clima se sienta hasta el gobierno talibán de Afganistán. Yo los vi el año pasado negociando adaptación. Entonces, entender que todo el mundo está ahí porque sabe que es el único modo de defender sus propios intereses y saber que cuando algo se negocia por consenso, nadie sale totalmente contento con lo que ganó y con lo que perdió. Es lo que nos permite, ese consenso total es lo que nos ha permitido avanzar, sí de manera lenta, sí de manera insuficiente, sí con profundas inequidades de poder, donde los países desarrollados y las grandes empresas, tanto petroleras, mineras, pero como también del agronegocio, han ejercido una presión desmedida en desmedro de las comunidades locales, organizaciones de sociedad civil y países del sur global o de Sudamérica, Latinoamérica en particular. Entendiendo todo eso, las conferencias de clima no van a poder solucionar desigualdades estructurales que van más allá de las conferencias de clima. Dicho eso, el hecho que estemos hablando en el contexto de las conferencias del clima, para dar vuelta también un poco la pregunta, habla muy bien de las conferencias del clima como mecanismo donde todavía validamos vernos, sentarnos en una mesa y discutir estos temas y llegar a ciertos acuerdos. Y también es tiempo de que en la pirámide de políticas climáticas a nivel jurídico, legal y político, las conferencias del clima se sientan como en la cima de la pirámide. En realidad, cuando se trata de construir los consensos políticos, más allá de los consensos científicos, que es la razón por la cual consenso se llama como tal, es porque las conferencias del clima, si bien están situadas a nivel legal arriba, al final son la base y nada de lo que se decida en las conferencias del clima, que es un gran primer paso a nivel de diplomacia, va a poder ser avanzado si es que no existe un trabajo constante por parte de los gobiernos, organizaciones, empresas y demás. Es decir, las decisiones, sobre todo las decisiones que son vinculantes, no los compromisos voluntarios como el acuerdo de la declaración de deforestación que se hizo en la COP26, eh, son tan buenos como la capacidad que tienen los países de poder implementarlo después. Y eso exige democracias fuertes. Porque al final, lo que te pide una conferencia del clima y el modelo de las conferencias del clima es que es más democracia, no menos. Entonces, cuando yo escucho países diciendo, no tenemos, o personas diciendo, gran personas que tienen mucha influencia, diciendo, no, el modelo actual de las conferencias de clima tenemos que cambiarlos porque ciertos países tienen cierta capacidad de influencia. En realidad lo que están reforzando son viejas estructuras de poder donde dice, nosotros sabemos más que todos ustedes y por lo tanto escúchenos a nosotros. Y ya supimos con el protocolo de Kioto que eso no funcionó. La COP de Copenhague
fracasó específicamente por eso, porque hubo un grupo de países que quiso imponerle a todo lo demás un modo de hacer. Los avances lentos reflejan en realidad la vida política y las contradicciones políticas que tenemos como sociedades en relación con los límites planetarios y con el modo en el cual nos relacionamos a nivel democrático. Entonces, yo creo que si partimos de que la crítica tiene que ser más democracia, no menos, yo creo que eso es un buen primer paso para poder después discutir qué mecanismos, ciertamente reducir el espacio para lobistas es algo que deberíamos hacer. Ciertamente, desescalar lo que se ha conferido en las conferencias de clima en casi exposiciones mundiales de principios del siglo XX, eso es lo que tenemos que hacer. Yo creo que le va a hacer muy bien al periodismo también eso, porque va a significar que nos vamos a interesar mucho menos en lo que dice un pabellón y una declaración y vamos a enfocarnos más a las negociaciones. Eh, y ciertamente, yo creo que tenemos que también irnos un poco de la hipocresía que se establece en algunas discusiones. Vi que señalabas, por ejemplo, lo que sucedió en la COP27, que se le señalaba a India. Sí, es cierto, de los últimos, se habla de que las últimas tres COPs se hicieron en países petroleros o gasíferos, ¿no? Pensando en Egipto, pensando en Dubái, pensando en Bakú, en Azerbaiyán, pero Brasil también es un país petrolífero. Tiene otras circunstancias, por supuesto. Podemos hablar de que es una democracia un poquitito más acentuada. Eso Poquito. lo mencionó la periodista brasileña que tuvimos en el primer encuentro. Ella misma fue la que hizo la observación, eh, que va de nuevo con esto de una misma lente crítica para todo, aunque me parece que no hay que perderla, más aún cuando somos de la región, ¿no? Porque está esa cosa como, estamos contentos que la COP va a estar en la región, y ahí es cuanto más críticos nosotros debemos ser y romantizar menos. Y creo que en los últimos meses ha cambiado eso, pero antes había mucha romantización en la cobertura de la COP en Brasil y la COP en la región amazónica, y esto lo hago como modo de recordatorio de algo también que yo mencioné, que siempre hay que recordar que son COP sobre acción climática global. No es una COP sobre la acción climática de Brasil, ni tampoco es una COP sobre la acción climática en la Amazonía. Que la COP pueda servir para visibilizar la situación de un lugar, de una región, sí, pero no hay que perdernos de vista. Eso pasó lo mismo el año pasado cuando fue la COP de biodiversidad ahí en Colombia. Sé que estamos sobre la hora, Silvia, pero decinos, ¿querés que demos lugar a dos preguntas Sí. del público? Sí, por favor. Muchísimas gracias, Thais, Maximiliano y Marisabel, por tan interesante y amena conversación. Vamos entonces a responder algunas de las preguntas que llegaron durante su participación, pero antes quiero pedirle a Alejandro que nos ayude publicando el sondeo. Les pido a los asistentes que nos ayuden respondiendo esta breve encuesta que siempre hacemos al finalizar el seminario, ya que de verdad para nosotros es importante conocer su opinión y lo tenemos en cuenta para futuras actividades. Entonces, no siendo más, quiero aprovechar para preguntarle a ustedes de parte de Aler en Ecuador. ¿Alguna recomendación para los cubrimientos desde medios y periodismos comunitarios y popular? Sí, yo creo que así de manera muy rápida, las comunidades y los pueblos indígenas en general tienen en cada COP un papel mucho más importante, están adquiriendo un protagonismo mayor, no solamente en términos mediáticos, sino también en términos de la negociación y de cómo pueden acceder de manera mucho más directa a la negociación. Y yo creo que eso es necesario que sea también muy visible en términos de cobertura. No siempre lo es. Y por eso creo que en ese camino es clave el desarrollo de iniciativas comunitarias e indígenas. Y creo que se ha estado haciendo muchísimo, por eso yo he visto muchos medios que contra viento y marea tratan de hacer esa cobertura. Nuevamente, yo creo que los consejos vienen a ser un poco lo que hemos hecho en estas cuatro sesiones, ¿no? Tratar de empaparse lo máximo de los temas que nos van a resultar, por lo menos al inicio, los más interesantes, no tratar de abarcar muchos. Yo creo que el tema de mercados de carbono es un tema que puede ser muy importante para esta cobertura, el tema de financiamiento y cómo pueden llegar actores a financiamiento directo, que es otro tema del que se ha hablado muchísimo, o el tema de
eh, adaptación a estos desastres climáticos, por ejemplo, también es otro tema que podrían ser temas prioritarios para empezar a sumergirse en esa complejidad y poder tener una buena cobertura. Y luego, y yo eso es una recomendación que hago mucho, teniendo en cuenta también que Mongaguay es un espacio regional, tratar de ampliar nuestra mirada justamente en estos espacios a tener una mirada regional, porque muchos de los problemas que compartimos desde pueblos indígenas o desde comunidades vulnerables son muy similares a otros países, ¿no? Y eso nos permite tener una mejor mirada de cómo estamos hablando de problemas estructurales mucho más grandes, no es solamente algo que está pasando en la Amazonía ecuatoriana, es algo que comparte la Amazonía ecuatoriana y la Amazonía peruana y la colombiana, ¿no? Y eso es muy, muy complejo. Y creo que hay un tema que no se suele tocar en las COPs y que me parece a mí muy importante que tiene que ver con el territorio y las amenazas a los defensores. Es decir, se habla de los defensores, pero no necesariamente tanto del énfasis en cómo en los últimos años también, yo diría 4 o 5 años, las economías ilegales han hecho mucho más complejo de navegar, por lo menos el territorio amazónico. Y yo creo que me podría pasar también a Centroamérica y a México, solamente hablando de Latinoamérica. Y entonces, en ese territorio que ya es complejo por su debilidad institucional, métele también que es complejo por esta serie de economías ilegales, narcotráfico, minería ilegal, en fin, que están poniendo en riesgo a estas comunidades, a defensores ambientales, líderes indígenas, en fin, ¿no? Entonces yo creo que esos como 4 temas son buenos como para enfocarse y nuevamente empaparse un poco del tema, buscar buenos voceros o representantes que puedan hablar de estas realidades y lanzarse a la cobertura. Y ahí sí quiero agregar algo. Yo los últimos años, y Max es testigo, me volví muy activista de que se nos respete a todos los periodistas por igual respecto de la cobertura de la COP, porque hay muchísima, muchísima discriminación. Entonces la recomendación que yo daría ahí es de nuevo algo que vengo insistiendo en los encuentros anteriores, que es la colaboración, trabajar con otros, porque quizás muchas veces les va a ser difícil al principio el acceso a fuentes que quizás otros periodistas que vienen hace unos años cubriendo lo tienen más directo. Entonces, la colaboración, ya sea en que, no sé, Maxi te presente por un mail a un experto en mercados de carbono para que te responda, yo creo que ahí es importante. Hubo una COP en la COP en Egipto el mismo día. A mí me discriminó una funcionaria frente a periodistas de medios grandes del norte global y después a Maxi lo discriminaron conmigo. O sea, a mí me dieron respuesta y a Maxi no, ¿se entiende? O sea, y el mismo día fue, y es muy loco, y eso no tiene que ocurrir. O sea, todos tenemos que tener las mismas posibilidades de acceso a fuentes y información para la cobertura de la COP, y lamentablemente continúa. O sea, continúa ocurriendo, y quienes quizás, en mi caso, yo es algo que lo elevo mucho a la convención, al área de comunicación, para que no suceda e intentan ellos, o sea, cambiar la situación. Es cierto que también hay mucha parte que es responsabilidad de los propios gobiernos, ¿no? Y de a quienes eligen ellos dar voz o no, pero creo que es algo que estratégicamente podemos ir solucionando nosotros de manera colaborativa, ¿no? Y esto, el presentar a otro ya abre una puerta que si uno quizás intenta ir solo y que posiblemente la respuesta sea una negativa. Yo quiero No ser cuentes solamente detalles, muy Maxi, de cuando yo me enojo al respecto. Sí, solamente muy breve y primero que fact-chequear y decir que es cierto, estaba yo al lado de ella y le respondieron a ella. Gracias Taís por recordarme esa hermosa experiencia con representantes latinoamericanos además. Literal fue a Pero ella sí responderle, a él no. Y yo me quedé como, no. pero también pensando que los medios comunitarios y populares no solamente son de áreas rurales o de pueblos indígenas, sino también en las ciudades, sobre todo la rápida urbanización que estamos teniendo en América Latina y el Caribe. Pensar de que las ciudades latinoamericanas tienen muchos riesgos de fenómenos climáticos extremos, inundaciones, sequía, olas de calor, el impacto en trabajadores, por ejemplo. Hace unos años hicimos un trabajo sobre deliveries con el surtidor, por ejemplo. Entonces, conectar ese elemento y entender de que los gobiernos locales son la primera línea
de temas de acción climática. Entonces, primero entender cuáles son las dificultades que están pasando en los medios comunitarios o alrededor de sus comunidades respecto al cambio climático. Es decir, hay demasiados días de sol, no se puede trabajar, hay demasiadas inundaciones, no te puedes transportar. Todo eso. Segundo, entender qué está haciendo el municipio al respecto, si tienen planes de acción climática. Porque esos planes de acción climática son parte de las estrategias de mitigación y adaptación con las cuales después van los estados a pedir dinero a las conferencias del clima. ¿No? Entonces, si nosotros entendemos, y lo otro es la tokenización, que hay que tener muchísimo cuidado con eso, porque yo conozco muchos gobiernos y muchos estados que se van a las conferencias del clima a hablar, sí, no, porque la agricultura familiar es importante y por lo tanto nos tienen que dar dinero, y después yo me voy a las comunidades de la agricultura familiar entre Brasil, Paraguay y Argentina, y esas comunidades no ven un solo guaraní, un solo dólar, un solo peso, un solo real. Entonces, también hay que tener en cuenta en eso de que necesitamos mayor representación real de las comunidades, no solamente en el proceso de involucramiento en las conferencias, es decir, irse a las conferencias, porque también he visto de que les llevan a las conferencias, pero los ponen en un pabellón a hablar de uno o dos temas y nunca son parte de las negociaciones. Y en segundo lugar, también exigirle a los gobiernos en los otros 365 días, ok, vos te fuiste a Dubái, a Bakú, a decir de que irían dinero para adaptación para las comunidades locales, recibiste ese dinero, ¿cómo se va a canalizar? ¿De qué manera se va a canalizar? ¿Se va a canalizar a través de los gobiernos locales? Eso es un problema, porque capaz el gobierno local tiene una mayoría de un solo partido y yo soy opositor. Entonces, ¿a mí no me vas a dar ese dinero? Se tiene esa clase de dinámicas. Entonces, al final, no es muy diferente a cualquier disputa presupuestaria que se da en otros ámbitos de salud, educación, transporte, vivienda. Pero sí está atravesado por todo lo que les señalé antes. Yo creo que de los medios comunitarios hay un grandísimo potencial de periodismo de investigación, que entendemos que por la crisis del periodismo a veces está explotado, pero hay muchísimas historias que están esperando ahí a la vuelta de la esquina. Muchísimas gracias por su respuesta. Lastimosamente ya estamos sobre el tiempo y no vamos a poder seguir haciendo otras preguntas, pero yo de verdad les quiero agradecer no solamente a ustedes, Thais, María Isabela, Maximiliano, por habernos acompañado en la jornada de hoy, sino a todos los invitados e invitadas que estuvieron en estas 4 semanas y por supuesto a todas las personas que nos estuvieron acompañando durante todo este mes de rumbo a la COP30, herramientas para una cobertura climática efectiva. Muchísimas gracias nuevamente por acompañarnos, María Isabel, Thais y Maxi. Gracias por la invitación. Gracias a ustedes. Muchas gracias de nuevo y recuerden que les vamos a estar enviando las presentaciones que utilizamos en los 4 encuentros y un documento en donde voy a estar respondiendo a, no sé si todas, pero la mayoría de las preguntas que fueron haciendo a lo largo de los 4 encuentros, así como también, como ya dijo Silvia, spoiler. En unas semanas se viene la caja de herramientas para que les complemente el cómo poder hacer la cobertura de la COP. Y expectantes, por favor, nos tienen que compartir las coberturas que hagan. De nuevo, Isabel y Maxi, gracias hoy por la conversación y gracias, Silvia, por siempre estar ahí en el detrás de todos los detalles. Claro que sí, con mucho gusto. Bueno, no siendo más, muchísimas gracias nuevamente a todos y todas que nos acompañaron y nos vemos en una próxima ocasión. Muchas gracias y feliz resto de semana. Hasta la próxima. Chao. Adiós.